Factores que afectan a la calidad de imagen. Se podría decir que para hacer un diagnóstico eficiente se requieren ruido aceptable, buen contraste en la imagen y una resolución espacial suficiente. Estos tres factores van ligados. Técnicamente es posible cuantificar o valorar las características de la calidad de una imagen en particular, tal como la resolución espacial, el contraste, el ruido o la distorsión. Pero el valor relativo de estas características está definido por el usuario. La medida objetiva de la calidad de imagen es difícil. Los evaluadores básicos serán el ruido, el contraste y la resolución espacial. Tendremos evaluadores de enlace, por ejemplo, entre el contraste y el ruido tendremos la relación señal-ruido. La eficiencia de detección cuántica estará entre el ruido y la resolución. Y la función de transferencia de modulación nos relacionará el contraste y la resolución. Finalmente, como evaluadores globales tendremos las curvas de contraste tamaño-detalle. Estos últimos evaluadores pretenden dar una respuesta al problema de la evaluación de la calidad intentando evaluar la percepción de las estructuras de muestras predefinidas, con test o maniquís. Esto hace posible evaluar el sistema de imagen de acuerdo a características relevantes para el médico. Los factores que van a afectar a la calidad de imagen y de los cuales pasaremos a hablar a continuación son la resolución espacial, la resolución de contraste, los artefactos y distorsión, la resolución temporal que dará lugar a la borrosidad y la relación señal-ruido. La resolución espacial se define como la distancia mínima que debe haber entre dos puntos del objeto para poder identificarlos en la imagen como independientes. Se entiende como la capacidad de una modalidad de diagnóstico por imagen para detectar y representar de forma gráfica estructuras o lesiones pequeñas. La evaluaremos a través de los pares de líneas por milímetro que somos capaces de resolver en un determinado contraste. El punto de la cadena de imagen que tenga la menor resolución espacial determinará la resolución espacial final de nuestra imagen. En la imagen tenemos cómo se verían diferentes pares de líneas por milímetro en función del contraste. La función de transferencia de modulación, MTF, es la herramienta matemática utilizada para calcular las ratios que relacionan el contraste y la resolución de una imagen digital. La principal ventaja de esta herramienta de análisis es que no se obtiene tan solo una relación directa de dos aspectos fundamentales en la percepción humana, sino que además lo hace para todas las frecuencias de la imagen. Este sería un esquema de lo que representa la MTF. A la entrada del sistema de imagen tendríamos todas las frecuencias espaciales con contraste 1. El sistema de imagen las interpretará de manera que a la salida no todas las frecuencias espaciales van a tener contraste 1. Las frecuencias más pequeñas tendrán posiblemente un contraste muy alto, mientras que las frecuencias más altas no las podrá representar el sistema con un buen contraste. El procedimiento consiste básicamente en evaluar cómo un sistema reproduce un borde que para el dispositivo resulta perfecto y cuantificar cuál ha sido el decaimiento de la calidad de la reproducción respecto del original. Dado que un borde entre un área blanca y un área negra contiene todas las frecuencias posibles, la curva de la MTF que se genera describe de forma muy precisa el comportamiento de un sistema de imagen. La MTF podríamos obtenerla matemáticamente a través de la imagen de un objeto puntual, lo que llamamos PSF, o también a través de la imagen de un objeto lineal, lo que llamaríamos LSF. Normalmente se obtiene a través de la imagen de un objeto de borde, lo que llamamos ESF. La MTF será la transformada de Fourier en espacio de frecuencias de la LSF.
y la LSF la podemos obtener a través de la derivada de la ESF. Estos procedimientos requieren mucha pulcritud en la obtención de las imágenes. Existe software libre que facilita todo el resto de cuentas. El resultado final suele ser una curva como la de la imagen. En ella se representa el contraste relativo al cual podemos ver las diferentes frecuencias. Se podría decir que la máxima frecuencia espacial que podríamos resolver sería aquella que coincidiría aproximadamente con un contraste del 2%. En los sistemas de imagen digitales, el límite de resolución de alto contraste está limitado por el tamaño de píxel. El límite de la resolución debería aproximarse a la frecuencia de Nyquist del sistema. Esta viene definida como 1 partido por 2p, siendo p el tamaño de píxel. La forma más cómoda de evaluar la resolución espacial es ver hasta qué grupo de pares de líneas por milímetro somos capaces de resolver visualmente con la imagen de un test patrón. Este es un ejemplo comparativo de dos imágenes tomadas en sistemas con diferentes resoluciones máximas. El sistema de la derecha tiene mayor resolución espacial y ello se refleja en la mejor nitidez de la imagen. En la tomografía computarizada, la resolución espacial va a venir definida también por el espesor de corte. Vemos como la imagen de la derecha, tomada con espesor de corte 1 milímetro, es más nítida y presenta mayor resolución que la imagen tomada con 5 milímetros de espesor de corte. El tamaño de la matriz en el cual representamos la imagen final también va a influir en la resolución espacial. Esta es una imagen original de 3732 por 3062 píxeles que se ha renderizado a 1024 por 840. Si la misma imagen la reproducimos en una matriz 128 por 105, ya empezamos a apreciar la pérdida de resolución espacial. Y si la representamos en una matriz 64 por 53, el diagnóstico ya es imposible. El contraste se define como la diferencia relativa en la intensidad entre un punto de una imagen y sus alrededores. Un ejemplo simple es el contraste entre un objeto de brillo constante sobre un fondo de un brillo constante. Si ambas superficies tienen el mismo brillo, el contraste será nulo, y si el conjunto está en tonos de grises, el objeto será tanto física como perceptiblemente indistinguible del fondo. Según se incrementa la diferencia en brillo, el objeto será perceptiblemente distinguible del fondo una vez alcanzado el umbral de contraste, que se sitúa alrededor del 0,3% de diferencia. El contraste valora la capacidad de la imagen para revelar diferencias sutiles en la composición de los distintos tejidos del organismo. En rayos X, el contraste estará en función del coeficiente de atenuación de la radiación de cada tejido. Este efecto ya lo explicamos en lecciones anteriores, donde indicábamos que el hueso atenuaba más radiación que el aire y por ello detrás del hueso había menos radiación en el sistema de imagen. El contraste en los sistemas digitales va a depender de la diferente respuesta que va a tener el sistema ante la radiación. Este es un ejemplo de dos imágenes tomadas en dos sistemas con contrastes muy diferentes. En la imagen de la derecha podemos distinguir muchísimas más tonalidades y por lo tanto muchísimos más tejidos. En la práctica solemos utilizar maniquís o test de calidad de imagen con diferentes tamaños, contrastes y detalles. De esta manera podremos evaluar qué contrastes para cada tamaño podemos llegar a resolver.
Los artefactos son estructuras que aparecen en la imagen y que no tienen una correspondencia real con el organismo estudiado. Algunos artefactos pueden y deben evitarse, como los de los IPs del CR, limpiándolos, o los producidos por los objetos metálicos que lleva el paciente en el caso de TC y resonancia magnética nuclear. Otros siempre estarán presentes y solo podremos reducirlos. Nos referimos a la magnificación en rayos X convencionales o a artefactos de flujo en resonancia magnética nuclear, etc. Estos son algunos ejemplos de artefactos. El de la izquierda, por objetos metálicos pendientes que lleva el paciente. En la imagen superior derecha aparecen artefactos en anillo de los TCs que suelen ser ocasionados por el deterioro de alguno de los detectores. Como los rayos X divergen desde el foco, un objeto situado en la trayectoria de los rayos X proyecta una sombra en el receptor de imagen y ésta normalmente está magnificada. La magnificación sufrida por las distintas partes del paciente no será idéntica. La imagen, además de no coincidir con el tamaño real del paciente, tampoco nos indicará la verdadera proporción de las partes del paciente. Esa magnificación diferente se llama distorsión. Este es un ejemplo de cómo una mala colocación del paciente ha dado lugar a una distorsión en la imagen. En la imagen de la derecha, el corazón parece más grande de lo que realmente es. La relación señal-ruido es la relación que hay entre la parte útil de la señal y el nivel de ruido añadido a la misma. Cuanto mayor sea la relación señal-ruido, más calidad tendrá la imagen y más fácil será su interpretación. Se define como el valor medio de píxel de una ROI dividido por la desviación típica de los valores de píxel de esa ROI. ROI significa región de interés. La contribución más importante al ruido en un detector de rayos X ha de ser la asociada al número finito de fotones de rayos X que alcanza el sistema. Es lo que llamamos el ruido cuántico. De acuerdo con esto, en un detector caracterizado por una respuesta lineal, la desviación típica de los valores de píxel en una región de interés ha de ser proporcional a la raíz cuadrada de la exposición. En la mayoría de los sistemas, este comportamiento se mantiene para un intervalo de exposiciones y las desviaciones con respecto al mismo son indicativas de la presencia de otros tipos de ruido, como el electrónico o estructural, que degradan la calidad de la imagen. Este es un ejemplo de dos imágenes tomadas con índices de exposición diferentes. La imagen de la izquierda es muy ruidosa y su índice de exposición relativo es menor que el de la imagen de la derecha. Este es otro ejemplo donde vemos también claramente que con mayor índice de exposición la calidad de imagen es mejor y el diagnóstico es más sencillo. En función del objetivo perseguido en la imagen, a veces es preferible obtener imágenes más ruidosas y menor dosis al paciente. Y finalmente, la resolución temporal es la capacidad de adquirir una imagen óptima en el menor tiempo posible. Es inversamente proporcional al tiempo de adquisición de la imagen. Dará lugar a borrosidad en la imagen, que puede ser producida por borrosidad geométrica, por borrosidad por movimiento o por borrosidad del objeto. A medida que la mancha focal crece, crece también la borrosidad en la imagen y además podremos distinguir menos pares de líneas por milímetro. En esta imagen podemos ver cómo el tamaño de foco afecta a la borrosidad geométrica. Al aumentar el tamaño de foco, aumentan las penumbras y por lo tanto la nitidez disminuye. La borrosidad geométrica aumenta
alejando el receptor del objeto y también acercando el foco al objeto. Cuanto menor es el tamaño del foco, cuanto más cerca está el objeto del receptor y cuanto más lejos está el objeto del foco, mejor es la calidad de imagen como resultado de la reducción en la borrosidad geométrica. En estas imágenes podemos observar cómo varía la penumbra en función de si alejamos o acercamos el objeto del sistema de imagen o alejamos o acercamos el objeto del punto focal. La borrosidad del objeto se debe a que no todas las estructuras en el cuerpo poseen contornos bien definidos. La superposición está esencialmente presente en casi todas las situaciones. Los órganos no tienen contornos cuadrados o rectangulares. La fidelidad para que los detalles del objeto se trasladen a la imagen es un requisito esencial de cualquier sistema de imagen. La ausencia de agudeza en el objeto se refleja finalmente en la imagen. La borrosidad por movimiento es común y comprensible en la imagen médica. Para evitar los movimientos del paciente hay que intentar usar siempre tiempos cortos. Esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por la atención prestada.